¿Qué crees que te voy a decir de este arroz? Pues lo que has leído, literal, insuperable. El sabor espectacular. Y fíjate en lo tierna que queda la carne. Costilla de palo, o los ribs, como llaman internacionalmente. No vamos a utilizar espinazo o costilla gruesa. El rib tiene mucho más colágeno. La carne está pegada al hueso y eso la hace mucho más sabrosa. Y ese colágeno aporta al arroz una melosidad natural. El plato mejora notablemente. Masajeamos con un poquito de sal, pimienta y tomillo. Y después, con un cuchillo afilado, separamos en diferentes piezas la costilla. En una cazuela, fuego fuerte, marcamos la carne. Unos 5 minutos, los 3 primeros sin mover la carne demasiado. No buscamos cocer, se trata de tostar la carne en la superficie. Cuando ya ha tomado color, echamos la primera verdura, zanahoria. Luego de unas vueltas, otra verdura, de temporada, la alcachofa. Y cuando esa verdura ya está blanda, le añadimos el sofrito, salmorreta, ajo, perejil, ñora y tomate. En la descripción del vídeo tenéis salmorretas. Sabor estupendo y favorece el cocinar rápido. Unas vueltas y no necesita más. Y vamos a acompañar con morcilla o una butifarra negra, pero a trocitos para que se deshagan. Eso oscurecerá ligeramente el color del arroz, pero le aportará el sabor profundo y también esa cremita que da la morcilla. Ya tenemos el sofrito y ahora vamos a desglasar el fondo con vino tinto. El vino tinto con la costilla de cerdo es una combinación ganadora, porque la acidez del vino deshace la grasa de la carne, favorecerá la melosidad y aporta nota de color. 2-3 minutos para que evapore el alcohol. Y con la base hecha de este arroz, echamos el caldo. Uno de carne. En la descripción también tenéis caldos de carne. Fuego fuerte. Y mantenemos unos 3 minutos que se haga el nuevo caldo. Lleva azafrán y son 4 partes por cada una de arroz. Y ahora, truco de maestro arrocero. Pasados los 3 primeros minutos, dejar reposar el caldo. Unos 15 minutos. Igual que si fuera un té, el caldo necesita infusionar. El caldo se convierte en esencia pura. Este es el secreto para que cada grano de arroz sepa a gloria. Cuajado el caldo, con todo su sabor, echamos el arroz. Un albufera valenciano, ideal para este meloso. Las cantidades las tenéis al final del vídeo, escritas. Y allí mismo también tienda de productos recomendados. Y moviendo el arroz con frecuencia, lo dejamos hervir 5 minutos a fuego fuerte. Pasado el tiempo, bajamos a medio fuego y lo mantenemos durante 10 minutos más. Pero 5 minutos antes de acabar, echamos las espinacas. Podrían ser también unas acelgas, las dos muy buenas. Y moviendo el arroz con frecuencia, mantenemos hasta el final. Y os dejo otro consejo que os irá de perlas. Haceros miembros del canal, tendréis vídeos exclusivos, estrenos antes que nadie y la ayuda personalizada. Y ahora aquí os dejo el enlace a un par de recetas
que están para chuparse los dedos. Os deseo un feliz día.